La temperatura del planeta ha crecido de manera imparable en los últimos años. El cambio climático exige actuación urgente. El hidrógeno verde es un elemento indispensable. 100% libre de emisiones y con aplicación en todos los sectores, incluidos aquellos de difícil electrificación, fundamental para impulsar la descarbonización de Europa, garantizar su autonomía energética y fortalecer la competitividad. Europa avanza con paso firme, con hitos decisivos. España está a la vanguardia de la transición energética en Europa. Es uno de los primeros países en iniciar la transposición de la Directiva Europea de Hidrógeno y Gases Descarbonizados, con un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que eleva la apuesta de España por el hidrógeno para 2030. Grandes proyectos de producción y demanda de hidrógeno. Y con una red de infraestructuras fundamental para conectar la oferta y la demanda. Enagas, como gestor provisional de la red de hidrógeno, tiene el mandato del Gobierno de desarrollar la red española de hidrógeno y el corredor H2Med. Proyectos reconocidos de interés común por la Unión Europea y que avanzan con el lanzamiento de un plan de participación pública en todo el territorio español. Los objetivos de España y Europa son muy claros. El hidrógeno verde avanza. El hidrógeno es ahora. Egunon, eta ongi etorri Euskadiko hidrogeno sarearen partaidetza publikoaren plan kontzeptuala abiarazteko ekitaldi instituzionalera gaurkoan Bilboko portuko agintatzarekin egoitzan egingo duguna. Buenos días, bienvenidos. Os damos la bienvenida al acto institucional de lanzamiento del plan conceptual de participación pública de la red de hidrógeno en Euskadi, que hoy celebramos en la sede de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Lehenik eta behin, Antonio Aiz Salazarrek, Bilboko portuko zuzendari nagusiak, ongi etorria emango du. En primer lugar, va a dar la bienvenida el director general del puerto de Bilbao, Antonio Aiz Salazar. Lehendakaria, Enagaseko kontseilari ordezkaria, sailburua, herri agintaria, laguntzaile guztiak. Estamos inmersos en un proceso de transformación para atenuar el cambio climático y alcanzar la neutralidad climática. Esto exige de una transformación de los sectores productivos, de la industria y, por tanto, también del sector marítimo y portuario. El puerto de Bilbao tiene asumida su condición de agente clave, no solo como infraestructura logística y core port del corredor atlántico, sino también como nodo energético al servicio de la sostenibilidad económica, medioambiental y social. El 39% de la superficie concesionada en el puerto actualmente está vinculada al sector energético. Si incorporamos la industria eólica, supone un 49%. El sector energético supone un 58% del tráfico total de mercancías del puerto. Estamos en pleno desarrollo de un plan de transición energética con un compromiso firme por la descarbonización, con unas inversiones propias que ascienden a 88 millones de euros, tanto en generación de energías renovables como proyectos de electrificación de los muelles. En el puerto de Bilbao se están generando sinergias únicas entre industria, energía y logística que nos convierten en un enclave idóneo para su producción, no solo producción, sino también almacenamiento y distribución, y que resultan fundamentales para esa descarbonización de la que hablaba, tanto en el transporte marítimo como en todos los procesos industriales. Estamos perfectamente alineados con los 3 ejes del Plan de Industria Euskadi 2030 del Gobierno vasco, es decir, más industria, mejor industria y menos emisiones. Nuestro compromiso no se limita en exclusiva a facilitar infraestructuras y servicios portuarios, va mucho más allá. Respondemos a las prioridades estratégicas europeas
como la descarbonización, la autonomía estratégica o la reindustrialización del continente. El puerto de Bilbao es hoy, como lo fue ayer, un punto de encuentro entre la industria, y la tradición industrial y la visión de futuro. Esto le ha permitido llegar hasta donde ha llegado y le permitirá también seguir creciendo en el futuro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuzendari nagusia. Ondoren, Arturo Gonzalo Aizpirik, Enagaseko kontseilari ordezkariak hitz egingo du. Muchas gracias, director general. A continuación intervendrá el consejero delegado de Enagas, Arturo Gonzalo Aizpirik. Egunon, buenos días, lehendakari del Gobierno vasco, secretario de Estado de Energía, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, alcaldesas y alcaldes, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias, eskerrik asko, a la Autoridad Portuaria de Bilbao y a su director, Antonio Aiz, por acogernos hoy en este acto aquí. Es para nosotros un placer estar aquí para dar inicio en Euskadi al Plan Conceptual de Participación Pública de la Red Troncal de Hidrógeno. Euskadi es uno de los mayores polos industriales y energéticos de Europa y es también un referente tecnológico para toda la cadena de valor del hidrógeno verde. El hidrógeno va a ser un vector clave para la descarbonización competitiva de la industria vasca y para que Euskadi pueda ser efectivamente net cero en emisiones en 2050. Lo estamos viendo cada día con proyectos promovidos por empresas que están hoy acompañándonos en este acto. Para nosotros es un placer estar aquí, además, porque en la Ría de Bilbao y en el Abra nos sentimos en casa. Llevamos 40 años gestionando infraestructuras energéticas en este territorio. Lo hacemos con socios tan estratégicos, tan relevantes para nosotros como es el Ente Vasco de la Energía. Como saben, con el Ente Vasco de la Energía tenemos una empresa conjunta que es BBG, una terminal de gas natural licuado que es estratégica para Euskadi, para España, para Europa. Es la terminal de GNL de mayor utilización de todo el sistema gasista español. Tenemos también con el Ente Vasco de la Energía una sociedad conjunta que es Enagas Transporte del Norte, que opera 494 kilómetros de la red de gasoductos de alta presión del sistema gasista. Por otro lado, tenemos también el almacenamiento offshore Gaviota en la costa, frente a la costa de Bermeo, y la interconexión internacional de Euskadur, que conecta con Francia a través de Irún y resulta ser una infraestructura clave para la seguridad de suministro en Europa. Lo ha sido todavía más desde el inicio de la guerra de Ucrania, donde ampliamos la capacidad de esa interconexión y, por ejemplo, en lo que va de año hemos tenido un incremento de exportación a Francia del 49%. Por tanto, Euskadi tiene un rol clave en el sistema gasista y ese rol lo va a mantener, lo va a acrecentar en el futuro del hidrógeno verde, que tiene unas necesidades asociadas también de infraestructuras que dan razón de ser al acto de hoy. El hidrógeno verde está teniendo ya un creciente impacto económico y social en la economía vasca. Euskadi está creando un ecosistema del hidrógeno verde absolutamente puntero que va a ser un gran recurso en favor de la descarbonización. Nosotros desde Enagas queremos ser un socio en ese proceso y por eso estamos poniendo todos nuestros recursos para trabajar con la Administración del Gobierno vasco, la Administración foral, el propio EVE y todo el conjunto de actores empresariales, tecnológicos, de innovación que están haciendo realidad el hidrógeno verde en el País Vasco. Producto de este ecosistema, en proyectos en los que también estamos colaborando, resultan proyectos tan emblemáticos como, por ejemplo,
el electrolizador de 10 megavatios que se está construyendo aquí en el puerto de Bilbao con el liderazgo de Petronor, del EVE y también de Enagas Renovable. Es un proyecto que entrará en operación el próximo año. Estamos también apoyando proyectos punteros como Basquevolt, como Satlantis o como H2Site, que están teniendo un papel protagonista en la maduración tecnológica de este nuevo vector energético. La red troncal del hidrógeno va a reforzar este posicionamiento de Euskadi en el mapa europeo de la energía y va a ser también, Lehendakari, una contribución a que la estrategia vasca del hidrógeno se convierta en realidad. En conjunto, como hemos visto en el vídeo, estamos hablando de una red con 2.600 kilómetros de hidroductos de alta presión, una red primaria que va a conectar Euskadi con la nueva economía del hidrógeno que avanza imparable en Europa. Cada vez son más los actores que se están sumando a esta apuesta. En el mes de septiembre presentamos en Berlín la alianza del H2Med, en la que ya 49 empresas de primer nivel, productoras, consumidoras de hidrógeno de Portugal, España, Francia y Alemania, están impulsando el avance de una infraestructura como la que hoy presentamos. Como saben, la red troncal es un proyecto de interés común europeo, tiene detrás el respaldo del Gobierno de Euskadi, también del Gobierno de España y de la Comisión Europea. Esto ha dado lugar a un apoyo financiero muy importante para toda la fase inicial de estudios e ingeniería. Enagas ha recibido fondos europeos ya por 75,8 millones de euros para hacer avanzar el proyecto en esta fase inicial. Estamos dando todos los pasos necesarios para que esta red sea una realidad en 2030. Hemos adjudicado ya y estamos llevando a cabo la ingeniería básica y la ingeniería extendida de todos los tramos de la red troncal, de las 3 estaciones de compresión. Estamos contando con las empresas de ingeniería del territorio. Por ejemplo, en todo este esfuerzo tienen un papel muy importante 2 ingenierías vascas, IDOM y Boslan, para contar con capacidades propias en un proyecto de esta trascendencia estratégica. Hemos lanzado ya una solicitud de información al mercado para contar con proveedores de tuberías, de equipos, de válvulas, y de nuevo el ecosistema industrial vasco tiene un papel clave en ese aspecto. Todo ello con el objetivo de que la construcción pueda comenzar en 2028 y lleguemos a tiempo con la red troncal en el año 2030. En conjunto es una inversión de 4.035 millones de euros, con un impacto muy positivo no solo en la operación, la construcción, el mantenimiento de la infraestructura, sino por el ecosistema, la economía del hidrógeno que posibilita. Un estudio independiente estima que una economía del hidrógeno alrededor de esta infraestructura generará en el conjunto del territorio español un valor añadido de 32.000 millones de euros y sostendrá 81.000 empleos durante su desarrollo. Hoy iniciamos el despliegue del Plan Conceptual de Participación Pública en Euskadi. Lo que pretendemos es, de forma temprana, incorporar los puntos de vista, las aportaciones de la ciudadanía, de las administraciones locales, de las asociaciones, que puedan conocerse con suficiente antelación como para que el diseño final de la red troncal responda también a sus aportaciones. Estamos desarrollando esta consulta en total en más de 500 municipios. Es un plan aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en enero de este año y que se lanzó en el mes de abril. Hemos visitado ya aproximadamente 200 municipios y estamos percibiendo un enorme interés por un vector energético que tiene asociada una promesa de competitividad, de descarbonización, de reindustrialización y de crear valor en el territorio.
Estamos invitando en el acto de hoy a la sociedad vasca a convertirse en protagonista de este proceso, una red troncal que en el territorio de Euskadi tendrá aproximadamente una longitud de unos 163 kilómetros en 2 tramos que tienen como nodo central Arrigorriaga, el tramo Reocín-Arrigorriaga, que en el territorio vasco supone 38 kilómetros, y el tramo Arrigorriaga-Aro, con 125 kilómetros en el territorio de Euskadi. A estos tramos, en los próximos años, se añadirá un ramal a Francia, que sabemos que es también una prioridad muy importante para el Gobierno vasco. Esta infraestructura tiene la gran ventaja de que discurre en más de un 80% en paralelo a la infraestructura gasista, por tanto se minimiza el impacto ambiental, se aprovechan los derechos de paso ya existentes con la infraestructura gasista. Somos perfectamente conscientes de que un proceso así se tiene que llevar de la mano del territorio y por eso queremos agradecer de forma especial a los alcaldes y alcaldesas que están aquí hoy presentes y que están ayudándonos a contar con la opinión de la ciudadanía en el proceso. Vamos a instalar puntos informativos en cada uno de los 50 municipios de Vizcaya, Guipúzcoa y Araba que van a estar incluidos en el proyecto, y en algunos de ellos, agregando municipios vecinos, vamos a celebrar sesiones informativas donde van a acudir los equipos de Enagas con el apoyo del Gobierno vasco para dar con transparencia toda la información relativa a los proyectos. La primera de estas sesiones informativas va a tener lugar el 18 de noviembre en Muskiz y el 25 tendrá lugar una sesión aquí en Bilbao. Son jornadas abiertas para abordar los distintos aspectos ambientales, sociales, económicos, energéticos o territoriales de la infraestructura. De modo que muchas gracias por acompañarnos en este día, que creemos que va a ser un día histórico en el despliegue de la economía del hidrógeno en Euskadi. Euskadi está en primera línea de la transición energética, tenemos ante nosotros una enorme oportunidad y Enagas va a poner todo lo necesario para que juntos podamos hacer realidad esta oportunidad. Muchas gracias de nuevo. Cedo la palabra al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregui. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, Estatuko Energia Idazkaria, Enagas erakundeko arduraduna Arturo, Bilbo Portuko arduradunak Toño, lagunok, egunon guztioi. Gaurkoa egun garrantzitsua da Euskadirentzat, aukera historiko bat dugu gure eskuetan. Euskadin hidrogenoaren sarea edartzen ari gara gaur. Egun honek urrats sendo bat markatzen du gure azpiegitura energetikoaren eraldaketan, gure industria lehiakarragoa egiteko eta baita emisioak murrizteko herri bezala. Eusko Jaurlaritzak indarrean jarri duen Euskadi 2030 industria planak dioen bezala industria gehiago, industria hobea eta emisio gutxiago. Mezuaren aldeko urrats handia da gaurkoa. Mezua berez praktikara eramaten ari garelako. Trantsizio energetikoa hemen gauden guztioen konpromesu argia da. Eusko Jaurlaritzak deskarbonizazio inteligentea bultzatzen du, gure industriaren lehiakortasuna bultzatzen duena, industria berria sortzen duena berrikuntzaren aldetik eta gure herri emisioak murrizten dituenak. Ibilbide honetan eta guk bultzatzen dugun neutraltasun teknologikotik, hidrogeno berdeak leku estrategikoa du gure herriko mix energetikoan. Ez da urruneko promesa bat. Gaur erakusten ari garen bezala, errealitate bat da. Hoy es un día importante, casi una oportunidad histórica, como decías, Arturo. Hoy damos un paso decisivo en el camino hacia una Euskadi más sostenible, más competitiva y mejor preparada para afrontar los retos del futuro.
Este paso refuerza nuestra apuesta por más industria, menos emisiones y mejor industria. La transición energética no es solo una necesidad ambiental y vital, es una oportunidad industrial y social. Y en Euskadi hemos decidido abordarla con ambición, con inteligencia y con visión de largo plazo. Con el despliegue de la red troncal de hidrógeno que hoy presentamos, damos un paso más en proveer a nuestra industria con la energía que necesitan para crecer y ganar en competitividad. Nuestra industria está comprometida con la descarbonización mediante la electrificación de sus procesos productivos y con la nueva potencia aprobada podrán acelerar estas inversiones. Gracias, Joan, por la colaboración. Pero todavía quedan muchos procesos industriales de difícil electrificación y estos necesitan una alternativa para descarbonizarse. El hidrógeno verde es una de estas alternativas y esta red troncal la hace real. Este nuevo hito se produce en el marco del Plan de Industria Euskadi 2030, que apuesta por la descarbonización inteligente, la neutralidad tecnológica y un mix energético que combina electrificación con tecnologías limpias como el hidrógeno verde. Esta nueva infraestructura nos sitúa como referente de la descarbonización a nivel europeo. Euskadi se posiciona como referente tecnológico e industrial de este nuevo impulso europeo y así ha sido reconocido por la Comisión Europea. Desde el Gobierno vasco dinamizamos y participamos en proyectos que acompañan esta transformación en colaboración con la industria y con los centros tecnológicos, poniendo en valor nuestras capacidades. Colaboración una vez más. El desarrollo de la economía del hidrógeno, además de la descarbonización, supone una oportunidad de poder generar nueva industria en torno a los combustibles renovables. No queremos perder esta oportunidad que además nos permitirá generar nueva actividad industrial y tecnológica con el tipo de empleo que nuestras hijas e hijos aspiran a tener. Esta apuesta por los combustibles renovables ocupan un lugar estratégico en el Plan de Industria, al que antes me he referido. Le impulsamos a través de proyectos transformadores como el Valle de la Descarbonización y el Hub de Combustibles Renovables muy cerca de aquí. Un polo tecnológico industrial que agrupará capacidades en torno al hidrógeno y los combustibles renovables, mediante la colaboración, una vez más, entre la industria, centros tecnológicos y emprendedores. Este hub será clave para consolidar una nueva industria energética en Euskadi. Esta red troncal de hidrógeno también posibilita la descarbonización de nuestra generación eléctrica y es sinónimo de soberanía energética, en un contexto marcado por la incertidumbre e inestabilidad comercial a nivel mundial. Dentro de esta estrategia estamos reflexionando sobre la transformación de infraestructuras clave como la planta de Bahía de Vizcaya Electricidad, ubicada a escasos metros de nosotros en el puerto de Bilbao. Actualmente, esta planta genera electricidad a partir de gas importado. Con la nueva infraestructura del hidrógeno, abrimos la puerta a sustituir ese gas por hidrógeno verde, lo que nos permitirá reducir emisiones y avanzar hacia nuestros objetivos de cero emisiones netas en 2050. Sustituir gas norteamericano por hidrógeno verde ibérico, a esto se le llama autonomía estratégica europea. La red troncal de hidrógeno es una pieza fundamental en este camino. Se trata de una red que conectará nuestros principales polos industriales y energéticos y facilitará el transporte y la distribución del hidrógeno verde producido en la península ibérica. Ha sido reconocida como proyecto de interés común por la Unión Europea, lo que refuerza su relevancia estratégica y nos sitúa en el liderazgo europeo de la transformación energética. Además de este despliegue, desde el Gobierno vasco trabajamos en la capilarización de la red a través de sistemas de distribución más próximos a los centros de consumo. También impulsamos la generación de hidrógeno verde propio mediante electrolizadores y el despliegue de infraestructuras para el almacenamiento y gestión del CO2. Termino. No es suficiente con diseñar infraestructuras de vanguardia como esta. Necesitamos diseñar también procesos de gobernanza compartida que apoyen nuevas formas de participación ciudadana. Por eso, junto con Enagas, hoy hablamos del Plan Conceptual de Participación Pública.
Defender y transformar nuestra industria debe hacerse con las personas, no al margen de ellas. Gracias Enagas por vuestra apuesta por Euskadi. Habéis sido y sois socios de confianza y estratégicos. Hoy reitero la colaboración como modo de hacer de nuestra tierra, elkarlana, y entre todos reafirmamos nuestro compromiso con más industria, mejor industria y menos emisiones. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko sailburu jauna. Joan Goizar Pallerasek transizio ekologikorako eta erronka demografikorako Ministerioko Energiaren Estatu idazkariak du hitza. Eskerrik asko sailburu jauna. Tiene la palabra el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Goizar Palleras. Lehendakari Pradales, Sailburu Jáuregui, consejero delegado Gonzalo, director general del puerto, compañeras, compañeros, amigas y amigos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este acto que abre la participación. Yo creo que es importante, hablamos de infraestructura, pero antes de cavar una zanja, antes de un proyecto de ingeniería, lo abrimos a la participación, como digo, de una infraestructura que, como el propio nombre indica, y valga la redundancia, pretende ser absolutamente troncal. Troncal, si me lo permiten, en la acepción semántica del adjetivo que deriva del tallo fuerte y firme de los árboles, de los arbustos, una columna vertebral, en definitiva, porque ese es parte del objetivo. Esta red lo que busca es vertebrar el territorio, vertebrar esa nueva economía del hidrógeno, un vector tecnológico con amplísimo potencial en Euskadi, en España y en Europa. Y troncal, si me lo permiten también, en el sentido de principal, de primordial, de importante, porque yo creo que el consejero delegado lo ha explicado muy bien. Estamos hablando de una infraestructura que lo que pretende es ser un impulsor de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico, que genera empleo, y no cualquier empleo, sino ese empleo que esperamos que los que vienen detrás de nosotros puedan aspirar, puedan querer ocupar, y además durante décadas, generando competitividad, en definitiva, cerrando un círculo virtuoso que hemos planteado como país, ese círculo virtuoso en torno al hidrógeno verde. Y la verdad que es un placer además estar aquí en concreto en el puerto de Bilbao para poder dar este nuevo paso en la construcción de esta oportunidad. Cuenta la historia que antes que villa, Bilbao fue puerto, que López de Haro tomó prestado el nombre de ese enclave marinero para fundar lo que es Bilbao. Y estoy convencido de que la historia tiene sus matices, pero desde luego es imposible separar la historia de Bilbao de la historia del puerto, ese puerto que ha mutado, se ha movido incluso geográficamente entre la ría y la bahía, pero que ha vivido numerosas reconversiones de la ciudad, de la provincia, del país. Un puerto que en definitiva ha apuntalado y sigue apuntalando el desarrollo, la industria y en definitiva la calidad de vida y la sostenibilidad de esta ciudad. En este nuevo futuro que vamos construyendo, como han señalado muy bien mis predecesores en la palabra, el hidrógeno es absolutamente protagonista. Igual que las anteriores transformaciones que hemos visto en ciudad y en puerto, esto no sale de la nada, esto no es espontáneo, esto es el resultado de un trabajo concertado, coordinado, que empieza seguramente en torno al año 2018, un trabajo de planificación energética, de planificación que se va concretando en desarrollos concretos, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con unos objetivos muy claros a 2030 sobre las que se construye una estrategia del hidrógeno, una hoja de ruta del hidrógeno renovable que apuntaba inicialmente a 4 gigavatios de capacidad de electrólisis para el año 2030. Cifra que ha sido ya superada, ya aspiramos a los 12 gigavatios de capacidad de electrólisis a 2030 en ese nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Una decisión, unas hojas de ruta que se convierten en manifestaciones de interés de la mano de Enagas, en una apuesta por parte del conjunto de la industria que permite pensar o permite ver que esa energía limpia pasa de una idea, de un PowerPoint, de un plan, de una estrategia, a una realidad económica e industrial. De hecho, esta misma mañana, a unos pocos metros de aquí, hemos visto cómo está muy avanzada la construcción del electrolizador, probablemente el más grande, de los más grandes que tenemos ahora mismo en la península ibérica, ya como parte de un proyecto de demostración de cómo el hidrógeno renovable junto con el CO2 biogénico se convierte en combustibles renovables. Una realidad, además, con tecnología propia, tecnología vasca, tecnología europea, que permite demostrar, como digo, que esto se va convirtiendo en realidad. Es escalado, igual que
bueno, pues aquel primer muelle de hierro del puerto de Bilbao permitió que escalara y que creciera el puerto. Vemos como un pequeño electrolizador es el embrión, el inicio de todo un despliegue del hidrógeno, o vimos como esa hoja de ruta del hidrógeno se ha convertido en esa base, en ese embrión de esa nueva economía del hidrógeno que tenemos por delante. Como digo, esto no nace de la casualidad, nace de un esfuerzo concertado importante, un esfuerzo de 3.000 millones de euros movilizados, en este caso, por el Gobierno de España, aprovechando fondos europeos, que se ha convertido en más de 100 proyectos específicos, 100 proyectos concretos. Hablamos de una llegada de unos 200 millones de euros de esta financiación aquí a Euskadi. Con este proyecto demo, si me lo permiten, aunque si se acercan verán que no es para nada demo, que tiene una escala industrial importante, junto con cantidad de otros proyectos, como digo, tanto en Euskadi como en el resto del país. Son ejemplos concretos, decíamos, de cómo la política energética se convierte en industria tangible, en industria concreta, en empleo, en progreso. Vemos, en definitiva, como grandes estrategias, documentos que pueden parecer muy conceptuales, se acaban convirtiendo en realidad. Una transición energética, y lo explicaban también mis predecesores en esta tribuna, donde la electrificación es sin duda la columna vertebral de esa transición energética, que nos permite aprovechar esa ventaja competitiva que las renovables modernas nos otorgan, la eólica, la fotovoltaica modernas, electrificación directa en una gran mayoría de los sectores industriales, de los sectores de la economía, pero electrificación indirecta a través del hidrógeno renovable, que es una herramienta imprescindible para esa industria más pesada, esa industria que no se puede electrificar directamente, o incluso la movilidad pesada, el transporte marítimo, el transporte aéreo o la producción química, que requieren de moléculas y de momento no basta solo con electrones. Hablamos, por tanto, de usuarios finales, esos off-takers, que esta tierra y este puerto conocen muy bien. De hecho, un estudio de orquestra del Instituto de Competitividad Vasco apuntaba justamente a este puerto, al puerto de Bilbao, como una de las grandes oportunidades en torno al hidrógeno renovable, justamente por esa proximidad a esos sectores económicos. Hablamos de refino, de química, de amoníaco, de metanol, de siderurgia, fundición, cemento. En unos pocos kilómetros hay no solo el talento, no solo el recurso energético, pero también la industria que está llamada a ser usuaria de este hidrógeno renovable. Contamos, por tanto, con off-takers, con usuarios finales, contamos, como decía antes, con esa oportunidad, esa energía verde y competitiva, que es al final lo que está haciendo que esta oportunidad del hidrógeno renovable llegue al sur de Europa, llegue a la península ibérica y lleva a que la cadena de valor vaya más allá. Hablamos también de fabricación de componentes y de equipos, hablamos de sistemas para el transporte, el almacenamiento, el consumo, el aprovechamiento del hidrógeno renovable, tanto en industria como en movilidad pesada. Todo ello sobre una infraestructura, sobre esa base que conecta, que permite hacer una realidad, que permite aprovechar este vector energético. Una red, una infraestructura que, como bien se decía, permite conectar los polos industriales entre sí y esas fuentes de hidrógeno renovable y, finalmente, con el resto de Europa, entendiendo que esta oportunidad, esta transformación en base al hidrógeno renovable es un proyecto no solo país, no solo un proyecto ibérico, sino un proyecto que tiene alcance, al menos, europeo. Un proceso que no sería posible sin la coordinación ejemplar entre la Administración General del Estado, el Gobierno vasco en este caso, las comunidades autónomas y Enagás, que, como también se ha comentado, fue designado por el Gobierno, por el Consejo de Ministros, como operador de esa red troncal PCI, el poder diseñar, el poder trazar esa hoja de ruta, esa concreción, esos trazados de los que hoy empezamos a hablar en este proceso participativo, en este proceso de participación pública que hoy se inicia en Euskadi. Hasta el 19 de diciembre, si no me equivoco, desde Muskiz hasta Iruña-Oca, este proceso participativo es absolutamente esencial. Una transición energética que tiene que ser participada, de la misma forma que la transición energética está muy pegada al territorio. Aquí entiendo en Euskadi que la industria, el empleo que genera, esa comprensión de que para tener industria hace falta energía y para eso hace falta infraestructura energética, igual que esa transición energética y esa industria son comprendidas, son compartidas por la sociedad, la infraestructura sobre la que se basa esa industria, la infraestructura sobre la que se basa esta transición energética tiene que ser igualmente compartida, igualmente comprendida. La sociedad tiene que poder conocer, tiene que poder opinar, tiene que poder mejorar estos proyectos porque solo de esa manera construiremos una transición que sea realmente justa, acercada al territorio, próxima a él y compartida por la ciudadanía. Despliegue de infraestructuras, de nuevo, de las cuales este puerto es muy buena muestra. Es uno de los 46 puertos a nivel estatal que está desarrollando ya
por ejemplo, sistemas de OPS, de suministro eléctrico a buques. Ha sido uno de los protagonistas, por ejemplo, en esa planificación de la red de transporte, planificación de la red eléctrica. Hablamos a nivel estatal de 1.700 megavatios destinados a puertos, de los cuales 1.200 a alimentación de buques, pero otros 500 a usos industriales. Los puertos, y lo veis bien aquí, no solo hace falta pasearse un poco, los puertos como hub logístico, hub industrial, como un espacio donde se desarrolla, donde se lleva a cabo tanto desarrollo tecnológico como la propia industria. Esa planificación eléctrica que da respuesta a una parte importante de las demandas, de las necesidades energéticas industriales de Euskadi. Aprovecho para agradecer el buen trabajo de todo el equipo y del consejero en primera persona, entendiendo, bueno, pues pudiendo trasladar muy bien las necesidades, las particularidades a esa planificación. Queda trabajo por delante. Yo creo que ha salido una planificación muy buena y terminará con todas las aportaciones de todos los agentes una excelente planificación. No porque la hagamos nosotros, sino precisamente porque tiene en cuenta o busca dar respuesta a las necesidades reales que se detectan en territorio. Infraestructura eléctrica que encaja también con el hidrógeno. Además de dar respuesta a esa industria, como decíamos, da respuesta a más de 13 gigavatios de electrólisis de hidrógeno renovable, da respuesta a las necesidades que tendrá la propia red troncal de hidrógeno para comprimir, para mover todo ese hidrógeno. Y, en definitiva, infraestructura eléctrica, infraestructura gasista, en este caso de hidrógeno, que se solapan y permiten hacer realidad esta transformación. Como digo, transición, infraestructura que nos permite situarnos, nos permite desarrollar tecnología. Esto necesita, como veíamos, financiación pública, necesita apuesta por infraestructuras y necesita también regulación. Y, de hecho, hemos estado avanzando ya en la transposición de la Directiva de Energías Renovables, la transposición del marco normativo de hidrógeno renovable, que está a punto de salir, y espero que en los próximos meses tendremos una propuesta encima de la mesa de la normativa que desarrollará las reglas del mercado del hidrógeno, el acceso a las redes, la certificación de sostenibilidad, la trazabilidad del origen renovable de ese hidrógeno, en definitiva, la seguridad que necesitan los inversores para optar por esta tecnología. Permitirá pasar, en definitiva, de proyectos piloto a un verdadero mercado del hidrógeno. Cerrando ya, el hidrógeno renovable y la transformación portuaria en este caso, pero del conjunto de la economía, al final son una expresión de la misma idea. Una transición energética que, por supuesto, es una respuesta a una obligación ambiental, pero es sobre todo una oportunidad industrial, una oportunidad de empleo, de prosperidad y de bienestar. Y decía al principio que estamos ante una nueva reconversión del puerto de Bilbao. Vemos cómo en esta ocasión la energía, tanto por la parte eléctrica como la parte del hidrógeno, permiten que esta infraestructura, este espacio importante, dé un paso más. No sé si similar o distinto a los pasos a la historia de este puerto, pero seguramente un paso igual de definitivo. Desde el Gobierno de España y de la mano, en este caso del Gobierno de Euskadi, queremos seguir acompañando a los puertos, a las empresas, a los ayuntamientos, a la ciudadanía. Al final, esos ciudadanos, esos usuarios, ¿no? Esos clientes finales, por entendernos, que son los que nos dan la legitimidad a todos los que estamos aquí, administraciones, empresas, gestores de infraestructuras. Sigamos en esa senda, no solo porque sea bueno para el clima, como decía, también para nuestra salud, sino porque nos permite crear un nuevo tronco, una nueva base desde el que desarrollar un crecimiento sostenible, seguro y justo. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, azkenik lehendakariak amaiera emango dio ekitaldiari. Muchas gracias. Por último, clausura el acto el lehendakari. Sailburua, Enagaseko CEO de Enagas, idazkaria, estatu idazkaria, Secretario de Estado, herri agintari eta ordezkariok, alkateok, jaun-andreok, egunon guztioi. Ia dena esanda dago gaurkoan, baina hitz batzuk zuekin partekatu nahiko nituzke. Gure etorkizuneko ongizatearen partida deskarbonizazioaren zelaian jokatzen da neurri handi batean. Eta orain hartzen ditugun erabakiek baldintzatuko dute azken markagailua ziurrenik. Gure barne produktu gordinaren 42,3 dira gutxi gorabehera industria eta zerbitzu aurreratuak, baina indargune honen oinarriak ez daude bermatuta. Energia gutxi ekoiztu, baina asko kontsumitzen dugu. Erregai fosilak nagusiki Euskadin. Kanpotik importatzen ditugu. Geroz eta testuinguru ziurgabea batean asandan bezala.
Beraz, erronka handia daukagu. Gure ekonomia eta garapen eredua ahalik eta azkarren deskarbonizatzea, bai, lehiakortasunik galdu gabe, baita ere, biak. Hau da, deskarbonizazio inteligente bat egitea, alegia. Jokoan ditugu gure enplegua, gure gizarte kohesioa, aurrerapen teknologikoa eta ingurugiro oreka. Jokoan dugu gure autonomia estrategikoa esaten zen bezala. Hau da Europak finkatutako norabidea, Clean Industrial Deal delakoaren bidez. Euskadin pausoak ematen ari gara, eraldaketa honen abanguardian kokatzeko, noski, gure industria plana eta berrikuntza faroak Europako estrategiarekin lerrokatuz, esate baterako, eta teknologia garbien aldeko apustu sendoa eginez. El desarrollo de la cadena de valor de lo que se ha denominado la economía del hidrógeno es una apuesta estratégica en Euskadi por varios motivos que se han comentado, pero intento resumir. En primer lugar, porque lo necesitamos para complementar la electrificación y avanzar en la descarbonización de industrias hard to abate, poco aquellas que no pueden optar a la electrificación, como la siderurgia o las cementeras u otras. En segundo lugar, por su potencial para generar nuevas empresas y actividades de I+D+I, como se decía, para atraer talento e inversiones en torno a combustibles renovables, también porque es la dirección marcada por Europa, que coincide con la dirección del Gobierno, más industria, mejor industria y menos emisiones, como nos ha repetido hoy también, al menos en 2 ocasiones, el Sailburu Jáuregui. En cuarto lugar, porque tenemos capacidades industriales propias y singulares que debemos aprovechar inteligentemente, porque tenemos a los grandes consumidores potenciales aquí, en este país. Somos un país de consumo energético, fundamentalmente. Tenemos empresas tractoras, tenemos infraestructuras críticas y estratégicas como este puerto, o proyectos de colaboración público-privada, como el Energy Intelligence Center, Móvil o el Corredor Vasco del Hidrógeno, por citar algunos. Un corredor, por cierto, que la Comisión Europea destacó el pasado año como una de las 8 iniciativas de referencia a nivel mundial en este ámbito. El Plan de Industria tiene entre sus pilares precisamente desplegar infraestructuras estratégicas para la descarbonización inteligente. El proyecto que hoy se ha presentado está alineado con esta prioridad. Plantea una red de 163 kilómetros de ductos que conecten los principales polos industriales de Euskadi con centros de producción de hidrógeno en una primera fase, de aquí al 2030. Me decía el consejero delegado que esto puede movilizar entre 350 y 400 millones de euros de inversión pública directa en Euskadi, más lo que las economías de escala o indirectos puedan generar en una primera fase, insisto. Esta red aprovecha las sinergias con todas las infraestructuras ya actuales, se complementará además con otros proyectos en perspectiva, como el que daría conexión al Valle de Ayala o el ducto Bergara-Irún hacia La Muga, en Bidasoa. Y en este sentido, vemos muy necesario incorporar al trazado actual en la siguiente fase esa conexión con Iparralde y con Nueva Aquitania a través de Irún, al igual que hoy se realiza con el gas natural. En la misma línea, venimos reclamando a la Unión Europea que incluya la interconexión atlántica del corredor High West en el mapa de la columna vertebral europea del hidrógeno. Este es un proyecto de futuro y, por lo tanto, vertebrador en términos de competitividad, sí, de empleo, de cohesión social, de avance tecnológico y también de sostenibilidad. Es un proyecto que nos va a permitir avanzar en un modelo de descarbonización que no va a poner en riesgo la competitividad actual del tejido productivo y, por lo tanto, un proyecto que nos permitirá seguir creciendo como país y en bienestar. Y un proyecto que se pretende hacer desde el inicio, desde la fase cero, de la mano de la ciudadanía de este país y contando con la opinión ciudadana y la opinión de las administraciones locales, de los ayuntamientos de Euskadi. Por eso, la voluntad decidida del Gobierno vasco, y también así se lo hemos trasladado en Agas, pasa por participar activamente en este proyecto, en el desarrollo de esta red, a través del instrumento que el Gobierno tiene para ello, el EVE, el Ente Vasco de la Energía, tal y como además se ha explicado previamente. Herri apustu estrategikoa dugu hau, horregaitik Euskal Energiaren erakundearen bitartez, kudeaketan eta finantzaketan parte hartzeko borondate irmoa daukagu. Asko dugu egiteko elektrifikazioan, bai, eraginkortasun energetikoan edo berriztagarrien alorrean, eta erabaki ausartak hartu behar ditugu.
baina konfiantza mezu batekin amaitu nahiko nuke gaurkoan. Posible da lehiakortasuna eta jasangarritasuna uztartzea. Posiblea da, eta gure historiak horrela azaltzen digu. Ioberen azken datuen arabera, esate baterako, azkenengo 20 urteetan, Euskadin 130 haztea lortu dugu, eta aldi berean negutegi efektuko gas isuriak 138 murriztu egin ditugu. Beraz, uztartzea, hazkundea eta negutegi efektuko gas isuriak murriztea posiblea da. Segi dezagun etorkizuna prestatzen, bide beretik jarraitu ahal izateko. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, lehendakari jauna, eta eskerrik asko ekitaldi instituzional honetan aurrez aurre lagundu diguzuen guztioi. Jarraian, bigarren solairuko portua aretora pasatzera konbidatzen zaituztegu, elkarrekin aperitibo batez gozatzeko. Eskerrik asko, lehendakari, y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en este acto institucional. A continuación, os invitamos a pasar a la sala Portúa, en la segunda planta, para disfrutar de un aperitivo juntos.